Ahora hay que cooperar y celebro ese cambio. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Si te tocara ser presidente hoy o en algún futuro, ¿crees que le indultarías? Mira, yo creo que esas cosas, mira, hubo algunas discusiones sobre eso, donde creo que también el que recibe... Kicillof siempre fue el hijo putativo de Cristina. Director de YPF, ministro de Economía y Finanzas, gobernador, gracias a Cristina. ¿Alguna duda de que Kicillof es Cristina? ¿Dónde está el ministro de Economía? Acá. Vení para acá, vení chiquito. Vení. No te quepa duda que más pronto que tarde esto no termina bien. Respeten la democracia, se los digo bien. Dejen de soñar con voltear presidentes. Argentina está en un momento decisivo. La cadena nacional de Milei no solo fue la presentación de un presupuesto, fue un mensaje cargado de señales políticas. Menos impuestos, un tono más humano y la búsqueda de acuerdos con gobernadores. Pero al mismo tiempo, Axel intentando mostrarse como la alternativa moderada de cara a octubre. Hoy te traigo un análisis sin filtros, lo que significa este giro, lo que se esconde detrás de la estrategia oficialista y lo que la oposición ya está preparando para volver al poder, porque lo que pasó anoche no es solo coyuntura, es el adelanto de la verdadera batalla electoral que se viene en Argentina. Es la primera vez desde que Milei es presidente que no aceleró en una curva y de hecho está recalculando. Primero, no hubo insultos, no hubo mandriles, no hubo enano soviético, no hubo econochantas. Segundo, se bajó fuerte el nivel de soberbia. Tercero, reconoció errores. Hay una frase, la frase textual fue: a veces nos entusiasmamos de más. Vos fíjate cómo cambió la relación con los gobernadores. Dame el antes y el después, dale. ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. Algo cambió. Esa frase que muchos argentinos se dijeron después de escuchar el último discurso de Milei. Porque, seamos honestos, no estamos acostumbrados a verlo así. Ni insultos, ni descalificaciones, ni ese tono altanero de somos el mejor gobierno de los últimos 500 años. No, esta vez hubo algo diferente. Un Milei que recalcula. Y claro, recalcular no es rendirse. Recalcular es entender que el camino a la libertad, por duro que sea, no puede hacerse con los ojos vendados. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Salimos en auto, confiados, acelerando en la curva y de golpe el GPS nos grita, recalculando. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos de frente hasta chocar? No, bajamos un cambio, buscamos la ruta correcta y seguimos avanzando. Eso mismo hizo Milei. Primero, bajó los decibeles, nada de parásitos mentales ni enanos soviéticos. ¿Y saben por qué? Eso, aunque parezca un detalle, cambia mucho, porque un presidente no solo gobierna con decretos o leyes, también gobierna con palabras. Las palabras generan climas, estados de ánimo, confianza o rechazo. Segundo, admitió errores. A veces nos entusiasmamos de más, dijo. Y esa frase, para cualquiera de nosotros, es cotidiana. ¿Cuántas veces nos pasó de querer resolver todo de golpe? De meter tijera en los gastos de la casa y después darnos cuenta de que quizás fuimos demasiado bruscos. Milei también lo entendió. La motosierra no puede estar encendida las 24 horas, porque atrás hay jubilados, hospitales, universidades, personas con discapacidad, y con esos sectores no se juega. Tercero, cambió su relación con los gobernadores. Hace apenas unos meses, todos eran enemigos de la patria. Hoy, en cambio, son socios en la construcción de un presupuesto 2026 que promete aumentos en áreas sensibles. ¿Qué significa esto? Que Milei comprendió una lección básica de la política. No se gobierna peleándose con todo el mundo. Se gobierna eligiendo las batallas y buscando aliados. En definitiva, lo que vimos es un presidente que, sin abandonar sus convicciones, se permite ajustar la estrategia. ¿Es debilidad? Para nada, es sentido común. Y ojo, porque en la política argentina, donde la soberbia suele ser regla, un gesto de humildad puede marcar la diferencia. Lo que observamos es un presidente que elige recalcular antes que chocar. No se trata de debilidad, sino de madurez necesaria para sostener un proyecto político en el tiempo. Gobernar no es un camino recto, es un sendero con curvas que obliga a frenar y acelerar en los momentos justos. Milei entendió que la firmeza en las ideas debe convivir con la prudencia en las formas. La política exige responsabilidad, y en esa línea, el viraje hacia el diálogo con los gobernadores y la atención a los sectores vulnerables
muestran un rumbo más equilibrado y sostenible. Ahora hay que cooperar y celebro ese cambio. Lo mismo ocurre con respecto a la relación con la gente, con la sociedad. Mirá. Quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Y ahora, de vuelta, celebramos el cambio. Entendió el presidente, el gobierno, que la gente o no llega a fin de mes, o se tiene que endeudar, o tiene que tachar gastos. Si algo llamó la atención en este discurso, fue el cambio de tono de Milei hacia la gente, porque hasta hace poco el relato era claro: no hay plata, no hay crisis, lo que hay es un estado derrochador. Y claro, muchos argentinos sentían que el gobierno miraba los números, pero no la realidad de la calle. Esta vez fue distinto. Milei se paró frente a todos y dijo algo que nunca antes había dicho con esa claridad: gracias. Gracias por bancar el ajuste, gracias por soportar la recesión, gracias por no abandonar la esperanza de que este sacrificio, tarde o temprano, traiga resultados. Y eso, créanme, no es un pequeño detalle, porque un líder que solo exige, pero nunca reconoce, termina perdiendo en su propia tropa. Imagínate una familia, el padre decide que hay que ajustar. Menos salidas, menos gastos, menos caprichos, y aunque la decisión pueda ser necesaria, si nunca mira los ojos de sus hijos y les dice: sé que no es fácil, gracias por aguantar, esa familia tarde o temprano se resquebraja. Lo mismo pasa con un país. Además, Milei dio un paso más, reconoció que la recesión duele, que detrás de cada número del INDEC hay personas que pierden el trabajo, negocios que cierran, familias que recortan hasta en la comida. Ese reconocimiento es clave porque lo humaniza. Hasta ahora parecía un economista hablando en Excel. Hoy apareció un presidente hablando en carne y hueso. Y ojo, no es menor lo que hizo. Ligó ese sacrificio con la pobreza de un futuro distinto. Les decimos a los argentinos: esto no es eterno, es el camino para que nunca más volvamos al infierno de la inflación y el despilfarro. Ese puente entre presente duro y futuro esperanzador es lo que diferencia un ajuste técnico de un proyecto político. En definitiva, lo que vimos fue a un Milei que entendió algo esencial. Las ideas se sostienen con argumentos, pero los pueblos se sostienen con empatía. Y cuando un presidente agradece, reconoce y acompaña, empieza a construir no solo autoridad, sino también legitimidad. El discurso de Milei marcó un punto de inflexión. Reconocer el esfuerzo social no es solo un gesto, es un acto político de enorme trascendencia, porque en tiempos de sacrificio, la palabra gracias no cuesta nada, pero vale muchísimo. Un presidente que admite la dureza del presente y lo conecta con la promesa de un futuro mejor, empieza a construir un relato de esperanza. El cambio de tono lo acerca al ciudadano común, ese que sufre la inflación y la recesión en el día a día, y esa cercanía puede ser la llave para sostener el proyecto en el tiempo. Vamos para el otro lado. Acá dijimos el día después de la victoria de Axel Kicillof que iba a comenzar la construcción del Axel moderado o de Axel Mandela Kicillof. Kicillof tiene cosas de Mandela, mirá. A ver si don Roberto Rossellini puede mostrarle a nuestros amigos que él no toma whisky, toma mate. Toma mate, como buen bonaerense. ¿Por qué él como buen bonaerense? O sea, solo en Buenos Aires se toma mate, es espectacular. Axel toma mate, tipo común, Ramiro, tipo del pueblo, no como ustedes que son de derecha, tipo del conurbano, profe de la UBA, clase media, usted fana de Boca. Siempre lo vimos esto, ¿eh? Hay un fenómeno que no podemos pasar por alto. De golpe, los medios kirchneristas, esos que antes presentaban a Axel Kicillof como el alumno aplicado de Cristina, ahora lo venden como moderado. ¿Moderado? Pensemos un momento, estamos hablando del mismo gobernador que, hasta hace nada, justificaba cada política de la cámpora, cada gasto descontrolado y cada intervención del Estado. Y de pronto, mágicamente, se convirtió en razonable, en equilibrado. ¿Por qué pasa esto? La respuesta es simple, porque Axel Kicillof necesita despegarse de Cristina Fernández de Kirchner, necesita despegarse del fracaso sin perder poder. Esa es la vieja jugada del kirchnerismo. Cuando el barco se hunde, inventan un salvavidas nuevo. Hoy ese salvavidas se llama Axel. Imaginemos la escena cotidiana. En una oficina, el jefe que siempre manejó todo mal,
decide culpar al gerente intermedio y lo pinta como la nueva esperanza. Lo que pasa en esa empresa es exactamente lo que pasa en el peronismo. El mismo modelo, el mismo manual, pero con caras distintas. Y claro, la estrategia busca instalar una narrativa. Mientras, Milei aparece como el presidente del ajuste, Axel se presenta como el gobernador sensible que entiende las dificultades de la gente. Es un operativo de comunicación en toda regla. Ahora bien, preguntémonos, ¿cuál es el verdadero Axel? ¿El que avaló el congelamiento de tarifas y la máquina de imprimir billetes que nos dejó 200% de inflación? ¿O el que ahora aparece en los sets de televisión hablando de consenso y diálogo? Hay algo que no cuadra, ¿no? Porque si algo nos enseñó la política argentina es que detrás de los cambios de tono suele esconderse la misma receta. El peligro de este operativo moderación es que puede confundir a quienes todavía buscan una alternativa dentro del mismo espacio que ya fracasó. Y eso es grave, porque distrae la atención de lo esencial, la responsabilidad de Cristina y su gente en haber dejado un país quebrado. En definitiva, lo que estamos viendo no es una renovación, sino un maquillaje, un intento desesperado por mantener vivo un relato que ya no convence a la mayoría. Y lo más curioso es que los mismos que ayer lo trataban de improvisado, hoy lo presentan como estadista. La contradicción es tan evidente que lo único que demuestra es que el relato se acomoda al interés del poder, nunca al interés del pueblo. La política argentina vuelve a mostrar su costado más previsible, cambiar la forma, pero no el fondo. La repentina moderación de Axel Kicillof es un movimiento calculado para despegar a Cristina del desgaste y mantener viva la estructura kirchnerista. Sin embargo, los argentinos ya aprendieron que los cambios de tono no significan cambios de rumbo. La sociedad reclama responsabilidad y verdad, no relatos maquillados. El desafío es distinguir entre gestos de marketing y auténticas propuestas de futuro. Y en ese punto, la moderación impostada difícilmente resista la prueba del tiempo. Axel moderado, el caperucito que nos viene a salvar de las garras de la derecha neoliberal. Pero fíjate que este señor sigue sin poder responder una pregunta muy simple. Axel, ¿hay que indultar a Cristina por sí o por no? Si vos fueras presidente hoy, si te tocara ser presidente hoy o en algún futuro, ¿crees que le indultarías? Mira, yo creo que esas cosas, mira, hubo algunas discusiones sobre eso, donde creo que también el que recibe el indulto, hubo discusiones de todo tipo. Yo, de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza. O sea, sí. Sus consecuencias son una vergüenza. La verdad, a veces, se esconde detrás de las palabras. Veamos lo que sucede con Axel Kicillof. En apariencia, un gobernador moderado, un caperucito que intenta salvarnos de las garras de la derecha neoliberal. Pero, pensemos un momento. Cuando se le hace la pregunta más simple de todas, ¿indultarías a Cristina Fernández? Su respuesta es un laberinto de palabras, titubeos y evasivas. Es un clásico, evitar admitir que sí, porque eso le haría perder apoyo popular. Evita decir que no, porque sabe que perdería respaldo del aparato kirchnerista. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Que su moderación no es genuina, es una máscara estratégica. Imagina a una persona en tu trabajo que siempre sonríe, siempre dice todo bien, pero cuando le preguntas sobre un problema concreto, se enreda y no responde. Ese nerviosismo nos revela lo que realmente piensa, pero no se atreve a decir. Eso es exactamente lo que vemos con Kicillof. Y claro, no es un tema menor. La figura de Cristina Fernández sigue siendo un punto venenoso en la política argentina. Kicillof lo sabe. Acercarse demasiado lo ata a ella, pero alejarse demasiado lo deja sin base política. Es un juego de equilibrios imposibles, donde cada palabra tiene peso y cada silencio también. ¿A ustedes también les pasa que frente a la presión no pueden ser directos? ¿Que sienten que deben decir algo políticamente correcto en lugar de lo que realmente piensan? Eso es exactamente lo que vemos en la escena. Un político atrapado entre su pasado y sus ambiciones futuras, entre lo que debe y lo que quiere decir. Ejemplo cotidiano. Imaginen a un vecino que debe decidir entre defender a un amigo que cometió un error o admitir que tenía razón la otra parte. Cada respuesta genera conflicto, cada decisión tiene un costo. Ahora multipliquen eso por millones de votos y la presión de un país entero. Ese es el dilema de Kicillof. Decir sí sería un suicidio político. Decir no sería romper su historia con Cristina. En definitiva,
Esta evasión revela algo más profundo. La política no es solo gestión, sino supervivencia. Y Kicillof, con su lenguaje trabado y sus respuestas evasivas, nos muestra que la moderación no siempre es honestidad, a veces es miedo. Ahora bien, la incapacidad de Kicillof para responder con claridad sobre un tema central como el indulto a Cristina Fernández refleja no solo su dependencia política, sino también los límites de la moderación en la práctica. Cuando un líder se encuentra atrapado entre su pasado y las expectativas del presente, la evasión puede parecer prudente, pero genera desconfianza. La lección para la sociedad es clara: la transparencia no se mide solo en los discursos, sino en la capacidad de asumir posiciones firmes, conscientes de sus consecuencias. La política exige claridad, responsabilidad y coherencia. ¿Sabes por qué? Porque Kicillof siempre fue el hijo putativo de Cristina. Vamos a los cargos. Nunca olvides esto. Subgerente general de Aerolíneas Argentinas, ñoqui, 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 con Cristina. Viceministro de Economía, con Cristina. Director de YPF, Cristina. Ministro de Economía y Finanzas, Cristina. Diputado, gracias a Cristina. Gobernador, en la lista de Cristina. 2023, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Alguna duda de que Kicillof es Cristina y seguirá siendo Cristina? No nos engañemos, la política tiene apellidos que pesan más que cargos. Veamos la trayectoria de Axel Kicillof. La narrativa de moderación que intenta vender es solo una ilusión. Pensemos en la realidad. Su carrera siempre estuvo atada a Cristina Fernández, subgerente general de Aerolíneas Argentinas, viceministro de Economía, director de YPF, ministro de Economía y Finanzas, diputado y finalmente gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cada cargo que ocupó fue una mano extendida de Cristina y cada ascenso un sello de aprobación directa. Y claro, uno podría decir: bueno, todos los políticos dependen de alguien en su carrera, pero la diferencia aquí es que Kicillof no solo dependió, sino que se convirtió en la prolongación de Cristina. Mira este momento histórico. Cuando era ministro de Economía, Cristina lo llamaba con ternura exagerada, casi maternal, diciéndole: vení chiquito, vení. Ese gesto no es casual, es simbólico, señala dependencia, cercanía absoluta y control político. Libramos batallas muy importantes y donde además de soportar 8... ¿Dónde está el ministro de Economía? Acá. Vení para acá, vení chiquito. Vení. Vení para acá, vení chiquito. Vení. Ahora bien, pensemos en lo que esto significa para la política argentina. Cada vez que Kicillof habla de moderación, debemos preguntarnos: ¿moderación o teatro? Porque si sus cargos, su ascenso y su legitimidad política están directamente ligados a Cristina, entonces su imagen de moderado es solo una estrategia de comunicación. Es un mecanismo de supervivencia política, igual que hicieron otros antes que él. Scioli en 2015, Alberto Fernández en 2019 y Sergio Massa en 2023. Todos intentaron despegarse de Cristina y todos fracasaron en convencer al electorado de que podían actuar de manera independiente. Ejemplo cotidiano: imagina que en tu empresa alguien recibe siempre los proyectos más importantes porque el jefe directo es su mentor y amigo íntimo. Ahora esa persona intenta mostrarse como independiente frente al resto del equipo. ¿Cuán creíble sería eso? Eso es exactamente lo que pasa con Kicillof y su supuesto moderado perfil. La percepción de independencia choca con la evidencia de dependencia histórica. En definitiva, la lección es clara: la política no se mide por palabras amables ni por gestos moderados, se mide por trayectoria, decisiones y alianzas históricas. Y Kicillof, por más que intente mostrarse moderado, no puede borrar la huella de Cristina en cada paso de su carrera. El recorrido político de Kicillof demuestra que la moderación que pretende mostrar no es genuina, sino una fachada frente al electorado. Cada cargo y decisión reflejan una estrecha vinculación con Cristina Fernández, y su independencia política es más un relato que una realidad. Para quienes observamos la política, es esencial distinguir entre lo que se dice y lo que se hace. La coherencia entre trayectoria y discurso define la credibilidad de un líder. La ciudadanía merece claridad, transparencia y la posibilidad de evaluar acciones basadas en hechos, no en apariencias. ¿Cuál es la demostración de que la moderación de Kicillof es una farsa absoluta? Muy simple. No tiene ninguna autocrítica. ¿Sabes cuánto debe pagar Argentina por el juicio de este hombre de YPF? 17.750 millones en total, pero además, por cada día sin pagar, se suman, ¿también lo que dijo? 2 millones de dólares más. Hay un reloj corriendo por culpa de Kicillof en el que debemos pagar $83.000 por hora.
$1.388 por minuto o $23 por segundo. Cada segundo que pasa sube $23. Esto es Kicillof. Cuando no hay autocrítica, los errores se pagan y se pagan caro. Veamos un ejemplo concreto, la expropiación de YPF durante la gestión de Kicillof como ministro de Economía, un acto que no fue solo controvertido, sino que hoy le cuesta al país millones y millones de dólares. ¿Y qué vemos en la práctica? Que ante la pregunta directa de un periodista, Kicillof responde con soberbia sin titubear. No, eso estuvo bien hecho. Dijiste YPF. Sí. Vos sabés que en tu carrera política muy probablemente la mochila que lleves hasta el 2027, etcétera, sea YPF, 16.000 millones de dólares que nos pide la justicia americana que paguemos por... Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés alguna autocrítica para hacer? De eso no. Y voy a explicar por qué. De otras cosas sí, y de eso específicamente. Sí, de eso no. Sos cabeza dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. Ahora bien, pensemos un momento en lo que esto significa para la gente común. Imagina una familia que planeó comprar una casa y de repente debe pagar una deuda que no esperaba porque alguien tomó decisiones erróneas en el gobierno. Cada segundo de demora genera intereses. Cada día suma un costo que golpea directamente la economía nacional. En este caso, estamos hablando de 17.750 millones de deuda total, incluyendo intereses, y más $23 por segundo que siguen acumulándose. Esto no es una cifra abstracta, es real, es tangible y refleja algo más profundo, la falta de responsabilidad política. Kicillof nunca asume errores, y eso nos muestra su estilo de liderazgo, una fachada de moderación que oculta soberbia y una falta de compromiso con las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué pasa cuando los líderes no asumen sus errores? ¿Acaso los ciudadanos debemos de cargar con las consecuencias? Cada expropiación, cada mal manejo, no es solo un número en un papel, son vidas afectadas, planes truncados y oportunidades perdidas. Ejemplo cotidiano, imagina que un amigo gestiona mal un negocio y en lugar de admitir el error, dice que todo estuvo bien. Luego, los que pagan el precio son todos los socios. Esto es exactamente lo que sucede en Argentina. Los errores de Kicillof no son simbólicos, son económicos, medibles y crecientes por cada hora que pasa sin resolución. En definitiva, la falta de autocrítica de Kicillof no es solo un rasgo personal, es una señal de riesgo que implica su estilo de gestión. La transparencia, la responsabilidad y la capacidad de asumir errores son esenciales para que la política funcione. Sin eso, los errores se multiplican y la carga recae sobre los ciudadanos, como sucede hoy con la deuda de YPF. En conclusión, la gestión de Kicillof en YPF nos recuerda que la política sin autocrítica tiene costos concretos y diarios. No se trata de números abstractos. Millones de dólares se acumulan en intereses, afectando la economía y la vida de los ciudadanos. La responsabilidad de un líder no termina al tomar decisiones, comienza con la capacidad de reconocer errores y mitigarlos. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para preservar la confianza pública y garantizar que la política sirva al interés general, y no a la defensa de decisiones pasadas sin consecuencias. Muchachos, por el amor de Dios, no nos comamos la curva de nuevo, otra vez no. Entonces la pregunta final es, ¿alcanza con este recalculando el presidente? Poneme la carátula de vuelta. ¿Alcanza con esto? Yo no lo sé. El peronismo siente que las cartas están como echadas y lo tienen, groggy, knockout. Es más, el domingo pudimos ver la reunión de consorcio más golpista de la historia. Mirá estos cuatro, dale. Sin tener expertise para las fechas que puede tener Carlos, no te quepa duda que más pronto que tarde esto no termina bien. Competencia a ver quién era más golpista. ¿Vieron lo que era eso? Respeten la democracia, se los digo bien. Dejen de soñar con voltear presidentes. Cuando la política se sale de los límites, la democracia peligra. Veamos lo que ocurrió recientemente. El peronismo, o más específicamente el kirchnerismo, siente que las cartas están a su favor. Eso los lleva a actuar con audacia, incluso con actitudes golpistas. La reunión que acabamos de ver no fue un encuentro casual. Fue, según Johnny Viale, el consorcio más golpista de la historia. Ahora bien, pensemos un momento. ¿Qué significa golpismo en la práctica? No es solo hablar fuerte y criticar al gobierno, es planear activamente cómo desestabilizar, reemplazar o derribar un liderazgo elegido por la ciudadanía. Imaginemos a 4 personas sentadas en un salón, evaluando movimientos para debilitar a un gobierno legítimo, como si fuera un juego de ajedrez, mientras la sociedad sigue esperando que los problemas se resuelvan. No te quepa duda que más pronto que tarde esto no termina bien.
Podrá ser antes, podrá ser después, podrá ser fin de año, podrá ser marzo ya como un... Pero loco, ¿a vos te parece un fin de año así como venimos? Es lo mismo. Yo creo que... Pero por eso un te fin de digo, año. de tanto falta... Como están los movimientos del mercado y el deterioro político, la cosa no es después del 26 de octubre, es antes. Y claro, no podemos ignorar la historia. Las referencias a 2001, a De la Rúa y a otros momentos de crisis nos muestran que cuando el caos político se combina con intereses particulares, la sociedad paga el precio. Cada intento de desestabilización genera incertidumbre económica, pérdida de confianza y miedo en la población. Ahora me pregunto, ¿qué pasa cuando los líderes olvidan que la democracia no es un juego de poder personal? ¿Qué pasa cuando los intereses de unos pocos buscan vulnerar la voluntad de millones? La respuesta es simple. El país entra en una espiral de desconfianza y riesgo institucional. Ejemplo cotidiano. Imaginemos un barrio donde un grupo de vecinos decide ignorar las reglas de convivencia para imponer sus normas sobre todos los demás. Eso genera conflictos, resentimiento y desorden. En política, los efectos son mucho más graves. La estabilidad económica, los derechos ciudadanos y la confianza social están en juego. La nueva canción de David Brieva para CFK. Tengo una remera de Perón, vos una de Vita, choripaneros a mi alrededor y todo el pueblo grita Cristina 23. En definitiva, la advertencia de Johnny Viale es clara. Está bien criticar al gobierno, cuestionar decisiones y debatir ideas, pero nunca se debe de cruzar la línea que pone en riesgo la democracia. La sociedad elige, los líderes gobiernan y las reglas democráticas deben respetarse siempre. La vigilancia ciudadana y el respeto institucional son la garantía de que la libertad y el orden no sean pisoteados por intereses particulares. Es por ello que la defensa de la democracia no es opcional, es la base que sostiene la convivencia política y social. Las actitudes golpistas, aunque puedan presentarse como estrategia, vulneran la legitimidad del gobierno elegido y ponen en riesgo la estabilidad del país. La ciudadanía y los líderes tienen la responsabilidad de mantener el debate dentro de los límites institucionales, respetando la voluntad popular. La crítica política es saludable, pero nunca debe convertirse en amenaza al orden democrático ni en juego de intereses personales. La estabilidad y la libertad dependen de que estas líneas no se crucen. Este no es un capítulo más de la política argentina. Aquí vimos algo clave. Milei pasó de confrontar a conectar con la gente, mientras que Kicillof evita responder sobre Cristina. No reconoce sus errores y deja que decisiones como la expropiación de YPF sigan costando $23 por segundo al país. Y todo el pueblo grita Cristina 23. ¡Vamos ahí! Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos frente a un cambio real? ¿O estamos repitiendo los mismos errores por falta de claridad y transparencia? Opine en los comentarios, porque este debate define el futuro de todos. Si quieres seguir entendiendo la política con datos, nombres y hechos que otros ocultan, suscríbete ahora. Aquí encontrarás análisis directo, crítico y enfocado en lo que realmente importa. Así que suscríbete y ayúdame a seguir dando la batalla cultural.